Buen día. Ahora corresponde tocar el último periodo de la filosofía antigua, complementario al periodo de la decadencia, donde pudimos ver a los estoicos, a los epicureos, en buena parte a los cínicos y también a los eclécticos. Como sabemos, este último periodo, más que todo, se centra en la parte ética y más que en la parte teórica se centra en la parte práctica, ¿no? Es decir, se centra en el comportamiento humano. Así que gran parte del estoicismo tardío que está presente aquí y tiene como representantes, ¿no? Tanto a la figura de Séneca como a Marco Aurelio, más que todo tratan de brindarle al hombre algunas pautas morales, de modo que puedan influenciar sobre su comportamiento y, sobre todo, de cómo se afronta las diferentes adversidades que plantea la vida, incluyendo el tema de la muerte. De igual manera, el último resplandor de la filosofía antigua va de la mano de Plotino, y Plotino nos va a dar la pauta para poder hablar posteriormente en la filosofía medieval acerca de San Agustín. En ese sentido, vamos a empezar dando algunas consideraciones generales tanto del estoicismo tardío como del neoplatonismo plotiniano, la mayor parte de ambas posturas desarrolladas en Roma, influenciando a la ciudad eterna y luego dispersándose por toda la polis romana, ¿no? Se desarrolla en Roma, como acabamos de decir, ambas posturas. Alguna incluso va a estar por la parte de Alejandría y vamos a ver que van a tener gran influencia religiosa, ¿no? Recordemos que vamos a estar en los primeros siglos de la época ya postcristiana, es decir, después del año cero. Así que hay un cristianismo floreciente, hay un judaísmo que ha vuelto a la palestra y aparecen también posturas paganas como una respuesta a este cristianismo creciente. Entonces, esto se desarrolla en Roma. Ahora, se va a insistir en la parte práctica, ¿no? En la parte moral. Por eso decimos que es un periodo de la decadencia, porque no aparecen nuevos sistemas filosóficos, con excepción de la propuesta plotiniana, que sí, va a ser el último resplandor de este periodo, que va a traer alguna novedad, que luego vamos a ver un poco más profunda y sistematizada con Plotino. Sin embargo, ese principio práctico va a estar con algunos matices religiosos, ¿no? Que de alguna manera van a intentar buscar una especie de parentesco, una especie de paralelo entre lo que viene a ser el hombre y lo que viene a ser la figura de Dios. Es más, va a aparecer quizá por primera vez el hecho de sugerirle al hombre que en realidad, si está en este mundo, debe amar a sus semejantes, ¿no? Es decir, no es solamente como decía Aristóteles que debe vivir en sociedad, sino que además debe sentir una especie de amor por sus semejantes, es decir, por aquellos que también forman parte de esta sociedad. Aunque esto lo vamos a entender un poco más adelante cuando ya veamos las propuestas de Marco Aurelio y de Séneca. Como estamos diciendo, los representantes son Séneca, un procónsul, Epicteto, del cual no vamos a hacer mucha mención, y el emperador Marco Aurelio, ¿no? ¿Hubo interés científico? Sí, aunque lo que va a predominar va a ser la parte de la praxis, ¿no? La parte moral, las sugerencias que se le van a dar a los hombres para que puedan eh, habitar en este mundo y de alguna manera sobrevivir también a lo que el mundo plantea. Sin embargo, el neoplatonismo alejandrino, ¿no? Que, en el cual se va a encontrar también el neoplatonismo plotiniano, va a estar ligado a las tres o a tres religiones que van a convivir en la ciudad de Alejandría, ¿no? Que claro, nos trae un pequeño recuerdo a la memoria de la figura del emperador Alejandro Magno, ¿no? Y dentro de esto lo que vamos a encontrar, por ejemplo, es a la figura de Filón de la religión judaica, ¿no?
que de alguna manera va a estar relacionado con la religión judaica. Otro, el famoso y naciente gnosticismo, ¿no? Que va a estar relacionado con un neoplatonismo pseudo-cristiano. Esta es una de las respuestas que aparecen en contra del cristianismo naciente. Otro va a ser el neoplatonismo plotiniano, del cual vamos a hacer mención en la parte final de este video y que está más relacionado con el paganismo. Luego vamos a ver por qué, ¿sí? Y como se estarán dando cuenta, más que todo aquí lo que predomina son algunas de las ideas platónicas, ¿no? En Plotino se va a ver mucho más claramente ese predominio y esa especulación de las ideas platónicas. Algunas aristotélicas y al menos tanto en Séneca como en Marco Aurelio, la parte estoica. Aunque no por completo, porque también van a disentir en algunos aspectos claves, como el caso del alma. Tiene una raíz panteísta, ¿no? Aniquila la dualidad del ser, ¿no? Que va a ser propia de los griegos, y va a retornar al quietismo presocrático, ¿no? Cuando analicemos a Plotino, vamos a darnos cuenta porque tiene una raíz panteísta, ¿no? A diferencia de lo que van a proponer Séneca y Marco Aurelio, que más bien van a ser un tanto más dualistas, a diferencia de los estoicos clásicos, que son monistas. Y claro, para que el lenguaje no se nos haga complejo, cualquier monismo siempre implica que el hombre o bien tiene un alma o bien tiene un cuerpo, pero no tiene ambas. El dualismo va a proponer lo contrario, o que el hombre tiene alma y tiene cuerpo, ¿no? Y ese dualismo lo hemos visto marcado en lo que viene a ser Platón. En cambio, la parte panteísta lo hemos visto en los presocráticos, ¿no? Como sería el caso de Tales de Mileto, etcétera. Muy bien. Vamos a empezar hablando de Séneca. Él fue natural de Córdoba, ¿no? Córdoba es una región que está en España. Fue preceptor y ministro del emperador Nerón, el recordado por el incendio en la ciudad de Roma, que luego se acusó obviamente a los cristianos y eso provocó también una persecución contra ellos. Se cuenta que por orden de Nerón se abrió las venas, nuestro amigo Séneca, cerca al año 65 después de Cristo. Claro, no se puede considerar como una muerte voluntaria, porque más que todo Séneca lo que estaba haciendo era obedecer o hacer caso a lo que le ordenaba el emperador. Ahora, Séneca ve la filosofía como un medio para adquirir la virtud, ¿no? Entonces, en este caso, la filosofía va a ser un medio bastante útil para adquirir la virtud. Y la virtud obviamente tiene una aplicación mucho más práctica y es por eso que a Séneca no le importa demasiado el saber intelectual, ¿no? Sino más que todo la parte un tanto más práctica. Ahora, Séneca tiene varias frases, ¿no? Muchas frases que de alguna manera también nos introducen un poco a su pensamiento. Y tenemos una, por ejemplo, dice, emplear el tiempo en estudios sin tener en vista un fin práctico es básicamente perder el tiempo. No, o sea, si yo quizá no encuentro una aplicación práctica a lo que yo quisiera estudiar, entonces probablemente esté perdiendo mi tiempo. Por ejemplo, si yo me pusiera a estudiar las estrellas, astronomía, claro, hay que contextualizarnos, ¿no? Vayamos a la época de Séneca, ¿no? Los primeros siglos de nuestra historia reciente. Si yo me pusiera a estudiar astronomía, pues es algo más teórico, ¿no? Que a pesar de que yo veo las estrellas, bueno, no las puedo necesariamente tocar, sentir, etcétera. Así que un fin práctico, pues no hay mucho, ¿no? O sea, en la vida práctica, en una cotidianeidad, no lo podría aplicar. Así que a eso más que todo va Séneca, ¿no? Si no hay un fin práctico que se pueda aplicar en lo más cotidiano y mundano de la vida, pues entonces no tiene mucho sentido, ¿no? Estudiarlo sería más bien perder el tiempo. Habría que
imprimir este tiempo, o sea, tratar de aplicar este tiempo a algo que sí, ¿no? Pueda servir para mi crecimiento virtuoso, que es netamente práctico. Y por eso también Séneca dice que el dominio de las pasiones, es decir, de aquellas actitudes un tanto desenfrenadas, ¿no? Que a veces nos llevan al exceso, hace al hombre igual a Dios, ¿no? Como hemos dicho en la introducción, aquí se menciona bastante el tema divino, a Dios. Eso significa que hay un paralelo entre Dios y el hombre, y en este caso Dios se estaría reconociendo como una figura que no tiene pasiones. Es decir, hay templanza, hay moderación, no hay pasiones. Y de ahí podría derivar la idea, al menos en Séneca, de que Dios pues es algo superior al hombre porque no tiene pasiones. Es más, es el hombre que está buscando igualarse a Dios, porque Dios no tiene pasiones. Y por tanto, si es un Dios superior al hombre, a diferencia de lo que va a pensar quizá Aristóteles, ese Dios va a ser trascendente, ¿no? A nuestro mundo material. ¿Eso qué significa? Que Dios no va a estar necesariamente en esta realidad, sino que trasciende de esta realidad. Está más allá. ¿Ya? Vamos a traducirlo de esa manera. Está más allá de esta realidad material. ¿Ya? Por eso hablamos de trascendencia. Ahora, a pesar de ello, Séneca considera que el alma es algo material y obviamente, como tiene una postura un tanto dualista, considera que hay un pequeño conflicto entre lo que viene a ser el alma y lo que viene a ser el cuerpo. Sospechamos que es porque generalmente es el cuerpo el que suele inclinarse, ¿no? Como va a decir Séneca después, a las tentaciones. Y claro, cuando el ser humano tiene caídas, porque las tentaciones nos llevarían desde el punto de vista de Séneca y también al punto de vista religioso a cometer pecados, ese acto de cometer pecados nos estaría llevando a quebrar la armonía que quizá está teniendo el alma en ese momento o en algún momento, ¿no? De la vida, en ese corte de tiempo en el cual la persona comete un pecado debido a una tentación, ¿no? Desde el punto de vista de Séneca, obviamente. Ahora, a pesar de todo lo anterior, ¿no? Y claro, como la gran mayoría quizá de personas, Séneca no fue necesariamente coherente entre lo que enseñaba, que vendría a ser su doctrina, con lo que hacía. Digamos que Séneca quizá invitaba a la moderación, pero él en realidad no era tan moderado, ¿no? Digamos que Séneca invitaba a no beber demasiado, pero él podría haber estado bebiendo en exceso. Así que lo que decía no necesariamente iba con su actuar. A eso le llamamos incoherencia. Aunque de hecho, ¿no? La historia nos dice que mucho de su conocimiento acerca de los vicios se debe a experiencias personales, ¿no? Es decir, probablemente ha tenido una vida un tanto libertina, si lo podemos llamar de algún modo, y eso le ha dado alguna experiencia. Y claro, también está el hecho de la observación, ¿no? Al tener un cargo de esa magnitud, probablemente ha participado de algunos eventos, reuniones quizá, donde de hecho han predominado algunos excesos y bueno, de ahí viene la experiencia que puede tener Séneca y quizá, ¿no? Esta necesidad de adquirir la virtud, ¿no? Para poder alcanzar alguna felicidad, quizá más allá de este mundo. Muy bien. En el cuadro tenemos la imagen de Séneca, ya obviamente fallecido, luego de obedecer al emperador Nerón y abrirse las venas, ¿no? En cerca al año 65. Muy bien. Ahora, veamos un poco de su pensamiento filosófico. Ya, vamos a verlo hasta acá. Luego veremos la parte de los proficientes. Muy bien, primero nos dice, Séneca considera que tanto la virtud como la dignidad verdaderas son algo interior. No son necesariamente exteriores, sino más bien son algo interior. Y claro, si son interiores, entonces tiene un poquito más que ver con el alma, no necesariamente con el cuerpo.
De igual manera, siguiendo esa línea, considera que los bienes externos son más bien transitorios, ¿no? Es decir, efímeros, que si brindan algún tipo de felicidad, plenitud, pues esta no es tan duradera, sino que más bien es un tanto quizá relativa, pasajera, ¿no? Y que en realidad no dan una dicha verdadera, ¿no? Y por verdadera no solo entendemos que sea falsa, sino que es una dicha muy corta, ¿no? Y como es una dicha corta, pues acaba en algún momento, quizá más rápido de lo que uno pudiera desear, y por eso le dan la denominación de no verdadera. Es decir, Séneca lo que nos dice es, ¿no? Si uno pone su confianza en los bienes externos, va a obtener dicha, sí, pero esta dicha no va a ser duradera, quizá incluso ni llegue a ser eterna en algún momento, así que el hombre inmediatamente se va a volver a sentir vacío y va a tener que buscar esta dicha en otro lugar. Es por eso que le llama como una dicha falsa. Por tanto, Séneca llega a esta conclusión. No debemos poner nuestra confianza en los bienes externos. ¿Por qué? Porque dan una dicha, una alegría relativamente efímera y por tanto falsa, ¿no? Y que claro, luego puede derivar en los vicios, ¿no? Porque al ser una dicha falsa, uno se acostumbra quizá a llenar su vida de pequeños momentos o instantes de felicidad y no está quizá buscando una felicidad que sea un tanto más duradera. Y Séneca por eso, enfatiza en el hecho de que el hombre, cuando es racional, cuando hablamos de un hombre racional, puede seguir el camino de la virtud, pero con el único requisito de que quiera, ¿no? Y acá, claro, uno puede entender que esto puede ser una alegoría, ¿no? Una indirecta a lo que viene a ser la libertad. Es como que el hombre tiene la libertad de elegir o no elegir el camino de la virtud, ¿no? Depende del hombre. Sin embargo, como estamos hablando de Dios, Séneca también menciona que Dios ayudará a quienes procuren ayudarse a sí mismos, ¿no? Eso significa que depende del hombre, sí, pero que también por ahí hay un Dios que podría ayudarte si es que decides seguir el camino de la virtud. Y por eso, este dominio de las pasiones que hemos mencionado en la lámina anterior, significa justamente vivir acorde a la recta razón. Si yo domino mis pasiones, entonces estoy viviendo de manera acorde, coherente con la recta razón. Si soy un hombre racional que quiere seguir el camino de la virtud, obviamente voy a poder dominar mis pasiones, ¿no? Pero ojo, va a ser un dominio con la práctica. Acá juega mucho la práctica, porque la virtud no es algo necesariamente absoluto. No es que un día adquiero la virtud y ya. No, no funciona así. La virtud tiene que practicarse, tiene que hacerse frecuentemente para que se vuelva un hábito duradero. Ahora, Séneca conocía a la perfección algo que va a llamar los combates morales, que a lo mejor no ha hecho mucha alusión ni Platón ni Aristóteles, pero que realmente están ahí. Y como son combates, hay dos opuestos. Podemos pensar entonces que quizá es la batalla entre lo moral y lo inmoral, entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto. Probablemente Séneca esté haciendo referencia a esto, ¿no? Al combate entre lo moral y lo inmoral. Y ojo, ese combate no se libra en la parte externa, sino en la parte interna. Como la vocecita que te dice, oye, no lo hagas o oye, hazlo. Total, ¿qué puede pasar? ¿No? A eso se refiere Séneca. Y eso busca animar a los hombres a encaminarse en el camino de la virtud, ¿no? Pese a que hay tentaciones y hay caídas, ¿no? Es decir, que el ser humano, en su breve paso por esta realidad, ¿no? Siempre está y estará sometido
a las tentaciones, ¿no? Que van a ser como pequeños mensajes, como pequeñas voces, ideas que pueden surgir en su interior y que le pueden motivar a caer en algún tipo de pecado. Y cuando el hombre peca, se dice que ha caído, es una caída. ¿Por qué es una caída? Porque sería como volver al mito del carro alado de Platón, cuando el carro alado es representado, que representa al alma, cae debido a las pasiones. ¿No? Entonces todo pecado es una caída y obviamente la raíz del pecado está en las tentaciones que atacan el interior del hombre. Ahora, sin embargo, existen personas que pueden luchar. En realidad todos podemos luchar, por eso habla de combates morales. Y a las personas que progresan o que luchan se les llama proficientes. Y tenemos tres grandes tipos. Por ejemplo, el primero, aquellos que han dejado parte de sus pecados. Es decir, ya han eliminado una porción, una parte, quizá de aquellos desvaríos morales que han podido cometer. Ya no lo hacen. Han dejado una parte. Ahora, hay otras personas, ¿no? Dos, aquellas que han renunciado a sus pasiones, pero por su propia humanidad pueden recaer, ¿no? Entonces, primero dejo parte, luego hago una renuncia más o menos íntegra de mis pasiones, pero eventualmente puedo caer, ¿no? Y un tercer tipo serían aquellos que han superado esas recaídas, pero que sin embargo tienen un problema. No confían en sí mismos. Y como no confían en sí mismos, no van a ser conscientes de su propia sabiduría, ¿no? A modo de un intelectualismo moral socrático, ¿no? Que diría que el hombre sabio, obviamente, es el que tiene mayor probabilidad, ¿no? Mayor probabilidad de hacer el bien, ¿no? De hacer el bien. Listo. En ese sentido, entonces, cuando hablamos de estos proficientes, ¿no? Hablamos de aquellas personas que están luchando, ¿no? Que están peleando y que de alguna manera, ya están intentando caminar por el camino de la virtud, ¿no? Ya están intentando caminar por el camino de la virtud. Muy bien. Ahora veamos. Séneca tenía una frase, aunque también se le puede atribuir a Santo Tomás de Aquino o incluso a San Ambrosio. Errar es humano, pero perseverar en el error es algo incluso diabólico, ¿no? Claro, traducido desde el latín, ¿no? Errar en humanum et, perseverare autem diabolicum, ¿no? Errar es humano, sí, todos pueden errar. Sin embargo, perseverar en el error, es decir, seguir cayendo y cayendo y cayendo en el mismo error, eso ya no es humano, ¿no? Eso más bien ya es algo diabólico. Cuando dice diabólico, bueno, más que echarle la culpa a un espíritu demoníaco, ¿no? Propio de la connotación religiosa, quizá le está echando la culpa a que un ser humano que falla en lo mismo, pero ojo, no es que caiga en lo mismo, sino que persevera. Es decir, es como que el ser humano se hace indiferente al error. No le importa. Y como no le importa, está perseverando en ese error. Eso es diabólico. Y como es diabólico, de alguna manera podríamos decir que no es humano. Es como que deshumaniza al propio ser humano, ¿no? La perseverancia en el error. Entonces, ¿no? Seguimos viendo algunas frases de Séneca que nos pueden dar alguna idea de su filosofía, ¿no? Igual, hay una lista de frases que también vamos a comentar. El sabio, dice Séneca, es dueño de su dinero,
y no esclavo de éste. ¿No? Entonces, cuando una persona es sabia, sabe que el dinero es suyo. Y como el dinero es suyo, es dueño de su dinero. En cambio, una persona que no es sabia se vuelve esclava del dinero. Y como se vuelve esclava del dinero, bueno, el dinero es el que influye sobre sus decisiones. Seamos personas sabias, ¿no? Que realmente seamos dueños del dinero y que el dinero no se adueñe de nuestra voluntad, ¿no? Ese sería una buena exhortación, ¿no? De nuestro amigo Séneca. Otro. Se dice que Séneca diariamente sugería la práctica, y también él la hacía, el examen de conciencia, ¿no? Que es como un autoexamen donde uno puede hacerse algunas preguntas para ver cuáles han sido los errores, ¿no? Que ha podido cometer durante el día. Es una manera entonces de ubicar, no solo ubicar, sino que desvelar cuáles son los verdaderos errores que a lo mejor uno no nota porque está distraído en el quehacer diario, ¿no? ¿Es útil? Sí, porque de alguna manera nos permite saber en qué estamos fallando y quizá el error ni siquiera lo hemos notado. Y el examen de conciencia nos ayuda justamente a notarlo. ¿Cuál es la idea al final? Que este examen de conciencia me permite ver esos errores y ya no cometerlos, ¿no? En otras palabras, nos hace más virtuosos. Muy bien. Y claro, ¿es útil? Sí. Hay algunas preguntas que pueden servir de guía para poder hacer ese examen de conciencia, ¿no? Otra frase de Séneca. De nada sirve cambiarte, ¿no? Y sobre todo de lugar, ¿no? Como los que se mueven de un lugar a otro, cuando algo no les agrada, si no te cambias a ti mismo, ¿no? O sea, Séneca está diciendo, ¿de qué serviría que cambies de colegio si tu comportamiento no cambia, si sigue siendo el mismo? ¿De qué serviría que estés buscando la carrera ideal si igual no tienes la disciplina de estudio? ¿No? Entonces, nos da que pensar. De nada sirve cambiarte si no te cambias a ti mismo, ¿no? Y eso justamente nos lleva a algo. El ser humano, de preferencia, debería ser estable. Tener estabilidad es quizá mantenerse en un lugar el mayor tiempo posible. Y no para ver hasta cuánto aguantamos, sino para ver de qué manera o qué tanto podemos hacer un autoexamen para ver si en realidad el problema es el lugar o el problema somos nosotros, ¿no? Pero casi siempre el problema es la persona, no el lugar, ¿no? Raro será que en algún caso el lugar influya sobre ti y pues saque tu peor desempeño o lo peor de ti, ¿no? Como dice el argot popular. Séneca igual recomienda que ayudemos a nuestros semejantes y perdonemos a quienes nos injurian, ¿no? Claro, a quienes quizá hablan de nosotros a nuestras espaldas y demás, ¿no? Entonces, ahí se ve un poco del beneficio mutuo, ¿no? De la colaboración, la solidaridad, ¿no? Ayudar a los semejantes, ayudar al prójimo y a su vez perdonar si es que quizá han tenido una palabra desafortunada para con nosotros, etcétera, ¿no? Vean que ya tiene una temática un tanto cercana, ¿no? A lo que también nos dicen algunas confesiones religiosas. Otra frase, y que también tiene el mismo matiz. Allí donde haya un ser humano, hay un lugar para poder ser benévolo, ¿no? Es decir, basta que haya un ser humano, uno ya puede aplicar benevolencia. Es como si Séneca nos diría, ¿no? La benevolencia es propia del ser humano, solo que a veces es este ser humano el que no quiere ser benévolo, ¿no? Sus motivos a detener. Otra frase, mira que todos te amen mientras vives, de modo que puedan lamentarse cuando mueras, ¿no? O dicho en cristiano, ¿no? Vive de tal modo que
bueno, todos muestran un aprecio hacia ti, no por tu dinero, no por tu poder, sino por tu persona, de modo que al morir se lamenten porque han perdido a un gran ser humano. Séneca insiste en eso, ¿no? Habría que vivir de tal modo, habría que vivir de tal modo que la gente sienta nuestra falta al morir. La pregunta será, ¿no? Si podemos llegar a ese nivel. Y claro, para llegar a ese nivel juega bastante el tema de la virtud. Muy bien. Otro, que es un tanto más pedagógico. Si alguien hace el mal, hay que castigarlo. Pero ese castigo no debe aplicarse por rabia y menos por venganza, ¿no? Entonces, ¿se debe castigar el mal? Sí, pero más que todo, de un modo un tanto pedagógico, ¿no? Porque si yo aplico el castigo buscando una venganza o quizá satisfaciendo mi ira, mi rabia, no estoy siendo justo, o sea, no estoy aplicando la recta razón, ¿no? Estoy castigando solo porque sí, no estoy buscando el bien del prójimo, ¿no? No estoy buscando ayudar a mi semejante. Y por eso tenemos un corolario que ya pues nos detalla a grandes rasgos lo que es la postura de Séneca, este representante de un estoicismo tardío. El estoicismo en este caso se humaniza, se aleja del panteísmo, por eso nos plantea un Dios un poco más próximo a lo que va a ser un Dios personal, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de un Dios personal, hablamos de un Dios que puede intervenir en la historia. Es decir, es un Dios que no solamente quizá ha creado el mundo, sino que realmente puede intervenir y quizá lo hace en la historia de la humanidad, sea en la historia de una persona en particular o sea incluso en el curso que sigue los hechos. Y esto es bastante compatible con la libertad humana, ¿no? Como hemos visto, habla más del querer, ¿no? que de la obligación. La ética se vuelve una fuente de paz y consuelo para los seres humanos, ¿no? Por eso decimos que era más de aplicación práctica, ¿no? Y cuando esa ética, la ética de Séneca, se aplica a la vida, le brinda justamente al ser humano la paz y el consuelo que muchas veces no obtiene del quehacer diario, que a veces le da una infelicidad tal. ¿Y por qué hay paz y consuelo? Porque el ser humano sabe que quizá en esta tierra no va a alcanzar la felicidad plena y duradera. Y es por eso que más bien anhela una vida ideal y a su vez eterna, una felicidad que quizá nunca tenga fin. Y a su vez se resigna heroicamente a su suerte. Como sabemos, el ser humano en algún momento va a morir, ¿no? Y ahora, el hombre entonces se vuelve un tanto indolente e indiferente a todo. ¿Por qué? Porque ya aceptó su destino, que en este caso vendría a ser el tema de la muerte. Esa es la postura de Séneca. Ahora, nos ha dejado algunas frases para la posteridad, ¿no? Por ejemplo, la vida es como una leyenda. No importa que sea larga, sino que esté bien narrada. Un hombre sin pasiones está tan cerca de la estupidez que solo le falta abrir la boca para caer en ella. Interesante. No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Lo más difícil es empezar, ¿no? Y por eso uno, antes de intentar hacer algo, ya lo considera difícil porque ni siquiera ha probado hacerlo. Y eso quizás es uno de los errores más comunes que cometemos las personas. No iniciar un proyecto y ya darle el eslogan de difícil. La ira. La ira es un ácido que puede hacer más daño al recipiente, es decir, a quien siente ira, ¿no? Que a cualquier cosa sobre la que se vierte.
¿no? Dicho en un ejemplo más práctico, ¿a quién hace más daño la ira? Al que siente ira. ¿A quién le hace menos daño la ira? Al objeto por el cual, por ejemplo, la persona siente ira. Si un amigo me traicionó, voy a sentir ira por él. ¿Quién se perjudica? Yo, porque estoy sintiendo la ira. ¿Quién se perjudica menos? Mi compañero, ¿no? Que de repente por ahí puede tener alguna consecuencia, ¿no? Que puede venir de la ira que siento. Entonces la ira es un ácido. Cuando una persona guarda, reserva y no suelta la ira, no tiene esta capacidad de perdón, es obvio que en algún momento esa ira va a explotar. Y quizá no solo explote, sino que ya está dañando al hombre, ¿no? Muy bien. Otro. No hay nadie menos afortunado que el hombre a quien la adversidad olvida, pues no tiene oportunidad de ponerse a prueba. ¿Eso qué significa? Que un hombre que anhela una vida sin problemas, en realidad es un hombre sin suerte. ¿Por qué? Porque los problemas nos plantean pruebas. Los problemas nos interpelan, los problemas requieren que podamos hacerles frente. Y la manera de hacerles frente nos ayuda y nos da aprendizaje. Nos ayuda justamente a afrontar la vida. Y cuando un hombre aparentemente tiene una vida plena, feliz, sin ningún problema, no es un hombre con suerte, más bien es un hombre que nunca ha sido probado y quizá cuando llegue la primera prueba, puede que caiga, ¿no? Otro, compra solo lo necesario, no lo conveniente. Lo innecesario, aunque cueste un solo céntimo, es caro. Y es cierto, sobre todo en esta época cercana a la Navidad, es un buen consejo. Habría que priorizar lo necesario, quizá no tanto lo conveniente, para que de esa manera no sintamos, ¿no? Algún tipo de remordimiento. Porque como bien dice Séneca, ¿no? Lo innecesario, lo que uno no necesita, pero igual lo compra, es más caro, aun si costara un solo céntimo. A algunos se les considera grandes porque también se cuenta el pedestal. Hay personas que a veces se ganan el título de buenos, de grandes maestros, eruditos, pero por los títulos, ¿no? No necesariamente por lo que son. Entonces, la idea quizá sería conseguir ser y no solo parecer grande, ¿no? En este sentido. Ese pedestal pueden ser los títulos, lo que la gente dice, lo que la gente piensa, pero quizá no refleja realmente lo que la persona es. No hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Si uno no toma en cuenta cuál es su destino, si quizá no ha decidido qué es lo que quiere ser, si quizá tiene dudas, entonces ninguna circunstancia de la vida le va a parecer favorable, ¿no? Más bien lo va a tomar como un problema, como si el universo lo odiara, como si Dios lo odiara, como si el destino fuera siempre en su contra. Tiene razón, Séneca. No hay viento favorable para el que no sabe dónde va. Y un ser humano que no sabe qué va a hacer con su vida es un barco con velas enormes, pero sin un timón. Y sabemos qué es lo que pasa con la tripulación de un barco sin timón. Está destinada a la muerte. Necesitamos la vida entera para aprender a vivir y también, cosa sorprendente, para aprender a morir. Y es cierto, gran parte de nuestra experiencia la adquirimos mientras vivimos. Y al mismo tiempo, de manera un tanto paradójica, gran parte de esa experiencia también nos puede ayudar en el aprendizaje de la propia muerte. No solo se aprende a vivir, también se puede aprender a morir. No solo hay que estar preparado para la vida, también preparado para la muerte. Como decían los viejos estoicos, ¿no?
Memento mori. Recuerda que morirás, no solo para la vida, sino también para la muerte. Muy bien. Ahora veamos la figura del emperador Marco Aurelio. Muy bien. El nombre completo fue Marcus Annius Catilius Severus. Nace un 26 de abril de 121 en Roma. Fallece un 17 de marzo de 180 en Vindona. Fue adoptado por el emperador, uno de los cinco grandes, Antonino Pío, ¿no? Que según nos cuenta la historia, probablemente era su tío, junto a un personaje que va a fungir de coemperador con Marco Aurelio hasta el momento de la muerte, llamado Lucio Vero, ¿no? Quien fuese emperador hasta el 169 cuando muere a causa del problema de la peste. Marco Aurelio fue emperador romano, ahí tenemos el dato, entre el año 161 y el año 180 después de Cristo. Se le considera el último de los cinco buenos emperadores, ¿no? Donde destaca la figura de Nerma, la figura de Trajano, la figura de Adriano y el mismo Antonino Pío. ¿Y por qué eran los cinco buenos? Porque fue un periodo de florecimiento, esplendor, cumbre para el Imperio Romano, ¿no? Su muerte justamente marca el fin de este periodo denominado la Pax Romana, ¿no? Porque fue un periodo de calma, armonía, ¿no? Donde incluso el imperio crece gracias a la gesta de estos emperadores y en especial de Marco Aurelio, ¿no? Por eso incluso en las pinturas se le representa encima de su caballo, ¿no? Guiando a sus ejércitos. Sin embargo, ¿no? O paradojas de la vida, va a tener un hijo que se llamó Cómodo, que obviamente lo va a suceder en el mandato del imperio, pero que a diferencia de su padre, fue uno de los peores emperadores de la historia, incluso declarado enemigo público de Roma y borrado de los libros de historia, aunque claro, después lo van a volver a reponer, ¿no? Paradojas de la vida. Marco Aurelio, igual que Séneca, va a dar a su filosofía un tono religioso. Entonces, vamos a seguir hablando quizá en este vaivén de Dios y el hombre. La obra cumbre de Marco Aurelio, ¿no? De lectura obligatoria cuando uno coincide en algunos puntos con los estoicos o quiere estudiar un poco más a fondo, son las meditaciones de Marco Aurelio, que son como una especie de diario, ¿no? Donde el emperador anotaba alguna especie de consejos, ¿no? De qué podría hacer uno en la vida, porque recuerden que todo esto es aplicación práctica, ¿no? De algunos principios, ¿no? Por ejemplo, tengo en mis manos un libro de las meditaciones, una traducción, ¿no? Y podemos ver algunas, aunque claro, tenemos escogidas ya algunas frases, pero igual, ¿no? Por ejemplo, nos dice Marco Aurelio, no hay que irritarse con las cosas, pues a ellas nada les importa. O sea, es como cuando uno se golpea con la puerta, ¿no? Y luego está refunfuñando a la puerta. O sea, ¿qué le importa a la puerta, no? La puerta no siente nada. El que se empieza a llenar de ira, sentimientos negativos, etcétera, es uno mismo. A la puerta le da lo mismo, o sea, ni siquiera la puerta tuvo la voluntad de golpearte porque es inanimada. A eso va. Ahí tenemos un pequeño cuadro, una pintura que puede representar este periodo de la Pax Romana, ¿no? Esta armonía, esta expansión del imperio hasta quizá gran parte del mundo que hasta ese entonces se pensaba que era el único, ¿no? Previo obviamente a la llegada de los españoles y portugueses, ¿no? A tierras americanas, ¿no? La Pax Romana. Ahora, veamos, ¿no? Marco Aurelio, de hecho, va a meditar bastante. Va a tener algunas ideas que podemos ver acá. Por ejemplo, dice, cuando alguien te haga mal, procura discurrir enseguida qué juicio hará hecho del bien o habrá hecho del mal para portarse así, ¿no? O sea, Marco Aurelio nos está diciendo, a ver, vamos a ver esta parte, cuando alguien te haga mal, de alguna manera pregúntate, pregúntate.
¿Qué habrá pensado esta persona acerca del bien o acerca del mal para portarse así, ¿no? ¿Cómo habrá juzgado el bien o el mal para portarse así, ¿no? Previo a hacerte mal. Si examinas esto, lo vas a compadecer y vas a evitar esto. No te admirarás ni te indignarás por lo que la persona ha hecho. Además dice, visto que tú también sueles formar dictamen de que aquello mismo u otra cosa parecida es gran bien, y con ello, razón será para que le perdones, ¿no? O sea, al final de todo, si alguien me hace el mal, yo debo tener recta razón, ver por qué me lo está haciendo, ¿no? Preguntar, examinar, de modo que quizá pueda sentir un cierto nivel de compasión, a pesar de que me ha hecho daño, y al final pueda tener a bien perdonarlo y evitar llenarme de ira. Y supuesto que no convengas con él en tener por buenas o malas las mismas cosas, es decir, que no coincida nuestra jerarquía de valores, nuestra ética, ¿no? Que no convenga, que no necesariamente para él lo malo y lo bueno sea igual que para conmigo, ¿no? Aún por eso mismo, dice el emperador, con mayor facilidad deberás estar de buen ánimo para con quien pecó por ignorancia. No, es decir, que quizá la persona en cuestión no sabía que estaba haciendo mal, así que igual es un error, sí, pero la causa es la ignorancia. Interesante, ¿no? Otro pensamiento de Marco Aurelio. Es propio del hombre particular don suyo el amar aun a los que le ofendan, ¿no? Es decir, que el hombre tiene la capacidad de amar incluso si le ofenden, ¿no? Y esto se hará si al mismo tiempo se nos ofreciere que son también de nuestra misma naturaleza y que pecan por ignorancia y como forzados. Es decir, que a veces las personas nos ofenden más por ignorancia, quizá porque están siendo forzados, a que porque realmente tengan malicia. Además de que lo mismo nosotros que ellos, moriremos dentro de un poco tiempo y sobre todo que ningún daño nos han hecho, puesto que nuestra alma no ha sido peor por la acción de ellos que lo que era antes. Es decir, en otras palabras, ¿no? Si alguien me ofende, bueno, en realidad pareciera que no nos han hecho ningún daño. Porque recuerden que para gran parte de estos filósofos, más que el cuerpo importa el alma, ¿no? Y si el alma, a pesar de la ofensa, se mantiene igual que previo al acto, entonces no me han hecho daño, ¿no? A eso se refiere Marco Aurelio. Es una manera sutil de decir, ninguna ofensa puede dañar el alma, ¿no? De manera directa, ¿no? Ninguna ofensa puede dañar el alma de manera directa, ciertamente. Muy bien, sigamos. Como dijimos en la iconografía, generalmente a Marco Aurelio, este gran emperador, último de los cinco grandes, se le representa sobre un caballo, generalmente con el dedo así como señalando el destino, el lugar hacia donde tiene que ir junto con su ejército, ¿no? Ahí tenemos una pintura donde podemos ver esta escultura. Muy bien, sigamos viendo el pensamiento filosófico de Marco Aurelio. ¿Ya? Sigamos analizando. Veamos. Dice Marco Aurelio. ¿Acaso pide recompensa el ojo por ver? ¿O acaso piden recompensa los pies por caminar? Obviamente no, porque el ojo está hecho para ver y los pies para caminar. No. Otra. El hombre nacido para hacer el bien, si lo practica, ya recibió su premio, porque el mejor premio es justamente hacer el bien. Si el hombre nace para hacer el bien, practicar el bien es ya un premio, ¿no? Merecimiento. Marco Aurelio rompe, como lo hemos dicho en la introducción, se aleja del materialismo estoico
y también del monismo, ¿no? Es decir, Marco Aurelio ya entra al dualismo. El hombre tiene alma y cuerpo, pero va a tener una idea un tanto innovadora. Dice Marco Aurelio, todo se armoniza conmigo y a su vez yo voy a estar en armonía con el universo. Todo está en armonía conmigo y yo estoy en armonía con el universo. Es como ser parte de algo más grande, pero no solamente una parte accidental, sino que es una parte casi, casi sustancial. Como si cada uno de nosotros fuera parte de un vasto universo que está en armonía. Y además el emperador considera que el hombre tiene tres porciones, ¿no? El cuerpo, que se considera material, sometido a las sensaciones, el alma, que se considera un alma sensitiva, material, que puede o no estar también quizá amenazada por las pasiones, y vean esta parte, la inteligencia, que más bien procede de Dios, ¿no? Dios ha puesto la inteligencia, y esa inteligencia obviamente tiene también nuestros principios. Entonces, Dios nos lo dio, esa inteligencia a cada uno por dueño y guía, nuestra mente y razón. Es una emanación de la divinidad y quien lo desobedece es impío e irracional, ¿no? Es decir, si la inteligencia viene de Dios, no obedecer a la inteligencia me hace una persona irracional y como la inteligencia viene de Dios y es casi como la voz de Dios, me hace impío, ¿no? Como si yo no tuviera presente que Dios existe y que Dios está ahí, justamente guiando mi actuar, ¿no? Porque si me da la inteligencia, obviamente, es una manera en la que Dios influye sobre mis actos, ¿no? A pesar de mi libertad. Muy bien. En cuanto al vicio y la perversidad, dice Marco Aurelio que los dioses las han puesto en la mano del hombre, ¿no? ¿Para qué? Para que el hombre así pueda evitarlas si así lo quiere. O sea que todo depende del hombre, ¿no? ¿El vicio está? Sí. ¿La perversidad está? Sí. Pero el hombre en todo caso decide si quiere o no quiere caer en el vicio o caer en la perversidad. Dense cuenta, siempre va al querer. Si el hombre quiere, cae. Si el hombre quiere, evita la caída, ¿no? Evita el pecado. Muy bien. De la misma manera, antes de ver las frases de Marco Aurelio, ¿no? Marco Aurelio admite una especie de inmortalidad, ¿no? Tiene que ver con lo anterior. ¿Por qué? Porque Marco Aurelio considera que si el cuerpo o al morir el cuerpo, el alma se va a transformar, se disipa y se inflama luego de un tiempo en el aire. ¿Para qué? Para que luego de un tiempo ingrese en el seno de la suprema sabiduría que gobierna el universo y deje a aquel espacio que ya había ocupado libre para las almas que han de venir. Es decir, ¿no? Hay una alegoría un poco más adelante. Es como una pequeña bolita negra que al terminar su paso por la Tierra se une a una bola negra mucho más grande, ¿no? Como la que estamos dibujando por acá. Entonces, esta bolita se une a esta bola enorme, gigante. Y cuando esa bolita, esa alma, se transforma, se disipa y se inflama, ingresa al seno de la suprema sabiduría que está representado por esta bola, esa bolita ya no está y lo que queda es esta bola grande. Por eso es como una inmortalidad limitada.
A eso es a lo que piensa Marco Aurelio. Y lo vamos a ver un poco más adelante también, en esta parte, ¿no? Cuando Marco Aurelio, por ejemplo, dice, entonces, el alma sería reabsorbida. El alma sería reabsorbida. ¿Por quién? Por una razón cósmica. Gracias al cambio de la naturaleza, similar a un río. Nos da otro ejemplo, ¿no? Quizá incluso quede un poco más claro. A ver, vamos a dibujar una especie de río. Ahí está, una especie de río. Ahí está una especie de río. Marco Aurelio más o menos lo que nos quiere tratar de decir es esto, ¿no? Si yo considero, veamos, que el alma es como una especie de gotas, que el alma viene a ser gota y que la razón cósmica son ríos, esa alma vuelve al río y cuando vuelve al río es reabsorbida por el río. Entonces ya no es el alma, ahora es nuevamente el río. Algo así lo entiende Marco Aurelio. Y claro, coincide un poquito con la noción de Plotino, que Plotino obviamente tiene otra manera de explicarlo. Ahora, igual que Séneca, considera que hay un dualismo de un alma sensitiva material y un cuerpo material. Y en ese sentido, ¿no? ¿En qué momento se da esta reabsorción y demás? En el instante de la muerte, ¿no? Aquí juega bastante el tema de la muerte. Y la muerte en todo caso es liberación. Por eso nos dice Marco Aurelio, no desprecies la muerte, considérala más bien como una obra de la naturaleza. Acéptala con resignación porque no puedes cambiar lo que ya está escrito. Eso es resignar, que no puedes cambiar. Y como no se puede cambiar, solo me queda aceptar, ¿no? La hora en la que el alma escapa de la envoltura, ¿no? Del cuerpo. Bastante platónico, ¿no? Y si quieres hallar, nos dice, ahora, si la muerte te resulta poco provechosa, entonces recuerda esto, que se puede hallar satisfacción en la muerte recordando de aquello de lo que te vas a librar. Vicios, malas costumbres, etcétera. Es decir, que al morir, en realidad voy a ser más libre. ¿Por qué? Porque ya no voy a estar en el combate, no voy a estar sometido o cuidándome de los vicios, ni de las malas costumbres, ni de los malos hábitos, ni de cualquier cosa que quizá en algún momento quiera perder mi alma. Esa es la manera de pensar de Marco Aurelio. Y para reforzar un poco más la idea, veamos alguna de sus frases. Por ejemplo, nos dice, la mejor venganza, ¿cuál es? Ser diferente a quien causó el daño. ¿No? Como quien nos diría, ¿no? Si sufriste una infidelidad, pues no vas a ser infiel también, ¿no? Tienes que ser mejor. ¿Y qué significa ser mejor? Hacer el bien, seguir el camino de la virtud y obviamente no caer en la infidelidad. Esa es la mejor venganza. Haz cada cosa en la vida como si fuera lo último que hagas. Tomando en cuenta que estamos resignados al instante mismo de la muerte, entonces todo lo que yo vaya a hacer en esta vida lo tengo que hacer de modo tal, ¿no? Que parezca o que sea quizá lo último que voy a hacer. Así que debo hacerlo con mucha alegría, con mucha paz, con mucho esfuerzo. Haz cada cosa en la vida como si fuera el último que hagas. No gastes más tiempo argumentando acerca de lo que debe ser un buen hombre, sé uno. Olvídate un poco de la teoría, olvídate un poco de los requisitos que se necesitan para ser bueno. Más bien, procura ser bueno. ¿Cuánto tiempo ahorra el que no se da la vuelta para ver lo que su vecino dice, hace o piensa? En vez de mirar lo que está haciendo el otro, mira sobre ti mismo. ¿Para qué pierdes el tiempo mirando lo que el otro hace, lo que el otro estudia, lo que el otro dice, en dónde se equivoca el otro? No, mejor inviértelo en ti mismo, en tu cambio.
en tu renovación. Muchas veces me he preguntado cómo es que cada hombre se ama más a sí mismo que al resto de los hombres. Pero a pesar de ese amor, ¿no? Le da menos valor a sus propias opiniones de sí mismo que a las opiniones de otros, ¿no? O dicho en otras palabras, ¿no? Al hombre parece que le importa más la opinión de los demás que su propia opinión. Es como que al hombre le interesaría más lo que piensa el resto que lo que piensa de sí mismo, ¿no? Y ahí cabría preguntarse, ¿no? ¿Qué opinión tenemos de nosotros mismos? ¿Será positiva? ¿Será negativa? ¿Y qué opinión tienen sobre mí los demás? ¿No? ¿Vale más su opinión que la opinión que yo tengo de mí mismo? Habrá que ver, ¿no? Otra. Si estás molesto por una causa externa, el dolor no se debe a la causa en sí misma, sino al valor que tú le das. Y tienes el poder de revocar ese valor, ¿no? O dicho de otro modo, si te molesta algo, en realidad quizá no es por ese algo, sino por el valor que tú le das. Por ejemplo, si me molesta, vamos a poner un ejemplo, si me molesta haber peleado con un amigo porque pues me dijo cosas que no debía, el dolor que yo sienta no es por el poder de las palabras, del insulto, de la ofensa. Es más bien por el valor que yo le doy a esas palabras. Si no me importaran esas palabras, pues no dolería. Pero como les doy valor, entonces duele. Uno tiene la capacidad de quitar eso, quitarle poder a las palabras que los otros nos dicen. Otro, si no es correcto, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. ¿Qué gano haciendo lo que no es correcto? ¿Qué gano diciendo lo que no es verdad? Cada vez que estés a punto de señalar un defecto en otra persona, hazte la siguiente pregunta. ¿Qué defecto en mí se parece al que estoy a punto de criticar? Es como te dicen, ¿no? Antes de ver la paja en el ojo ajeno, mira el tronco que tienes en tu ojo, ¿no? Antes de ver los defectos ajenos, pues mira sobre ti mismo. No vaya a ser que aquello que te disgusta en la otra persona sea algo que también te disgusta de ti mismo, ¿no? Como dice esta eminente obra de Hermann Hesse, Demian, en alguna de sus páginas, ¿no? Muy parecido. Cuando dice que el hombre generalmente detesta en las otras personas lo que detesta de sí mismo. Otra, dice, haz lo que debas hacer, incluso si te desarmas, ¿no? La mayoría de las personas seguirán haciendo las mismas cosas, ¿no? Muy bien, entonces, tengo que hacer lo que debo hacer, incluso si me desarmo, porque igual la gente va a seguir haciendo las mismas cosas, ¿no? Es como que al final a la gente no le importa el resto. La gente sigue con sus vidas, así que yo no debo pensar que quizá debo dejar de hacer algo por ellos. Si debo hacerlo, lo debo hacer. Si es mi responsabilidad, debo ir hasta el final, ¿no? Listo. Siempre tienes la opción de no opinar al respecto. No hay necesidad de molestar tu alma por cosas que no puedes controlar. Esas cosas no están pidiéndote que las juzgues. Déjalas en paz. Siempre tienes la opción de no opinar. El mundo no necesita que opines de todo. Es más, quizá a las personas no les interese tu opinión. Es más, quizá la opinión que vas a dar no es correcta o quizá no es completamente cierta. Entonces, ¿para qué perturbar tu alma por aquello que no puedes controlar? Si hay una situación que está aconteciendo en el mundo y no está en tu poder cambiarla, ¿para qué te molestas? No va a cambiar, aunque lo desees mucho. Y mira, como dice Marco Aurelio, esas cosas no están pidiendo que las juzgues, déjalas en paz. Es como alguien que se queja porque todos los días llueve.
Bueno, es que aunque te quejes y aunque lo desees, la naturaleza no te va a obedecer, ¿no? Va a seguir lloviendo. Ya, muy bien. El arte de la vida es más parecido a luchar que a bailar. Claro. Algunos ven como que todo es risa, jolgorio, baile, desinteresado, indiferente. Pero la vida es más lucha, el bien y el mal, lo moral, lo amoral, lo correcto, lo incorrecto, lo verdadero, lo falso. El arte de la vida es lucha, cuesta arriba, diariamente es una lucha. Recibe sin orgullo, despréndete sin apego. Si mereces algo, con humildad, ¿no? En silencio, sin hacer mucho aspaviento. Y si necesitas alejarte de algo, de alguien, desprenderte, no te aferres, porque si necesitas desprenderte, probablemente te hace daño. Así que lo mejor es no apegarse. Ahora, terminamos filosofía antigua, todo este segmento que como hemos visto era grande, enorme y nos ha mostrado bastantes figuras importantes para la historia de la filosofía, hablando de Plotino. Plotino, de quien no se sabe el lugar exacto de su nacimiento, pudo ser Licón o Licópolis, pero ciertamente era natural de Egipto. Sabemos que era ciego y que incluso tuvo un discípulo llamado Porfirio que le escribió la obra llamada Las Eneadas. Su camino filosófico recién toma curso cuando tiene 28 años y ya ha llegado a Roma casi a los 40. Recién. Tenía la intención de fundar una ciudad llamada Platonópolis y obviamente era tratar de realizar, ¿no? Llevar a cabo a buen puerto, a la praxis, lo que Platón decía en su República acerca de la política. Sus obras se conocen como las Eneadas, ya que tuvo un discípulo, como lo he mencionado, llamado Porfirio, quien se encargaba de redactar los escritos de Plotino. ¿Por qué? Porque Plotino era ciego. No hay que olvidar, Plotino era ciego, ¿no? Pequeño detalle. Y Porfirio divide en 6 libros las obras y cada libro tenía 9 capítulos, ¿no? De ahí que tiene el libro el nombre de Eneadas. En Roma, generalmente se buscaba a Plotino, era muy solicitado por sus consejos, ¿no? Similar a lo que sería la figura de un director espiritual que intenta llevarnos al camino del bien, e incluso se cuenta que solía recoger huérfanos en su casa y muchas veces hacía labores de tutor, ¿no? Como guiando a los futuros ciudadanos romanos. Se dice que tenía un carácter tímido, algo nervioso, y que vivía una profunda vida espiritual. Su filosofía también nos va a indicar lo mismo. Incluso practicaba mucho el ascetismo. El ascetismo que muchas veces implica ayuno y algo de incluso abstinencia, ¿no? Incluso. Por ello, Porfirio indica que Plotino vivió 4 veces la famosa unión mística con Dios. Esto ya nos da una primera idea de Plotino. Según Plotino, el hombre debería unirse a Dios, ¿no? El hombre debería unirse a Dios. Es decir, es como que la finalidad del hombre en este mundo es unirse a Dios, unirse a Dios. Eso se puede hacer a través de lo que dice acá, la unión mística. La unión mística con Dios. Y eso obviamente es a través de algo llamado éxtasis, ¿no? Como cuando una persona se concentra demasiado y pareciera, ¿no? Que no está en este mundo. Pareciera que su mente está en algún otro lugar, fuera de esta realidad. En su lecho de muerte, ¿no? Nos cuenta la historia
que sus palabras a Eustoquio, que estaba presente en aquel momento, probablemente discípulo suyo, fueron: esperaba verte antes de lo que en mí hay de divino parta a unirse con lo divino en el universo. Es decir, que probablemente Plotino tenía la idea que lo que existía dentro suyo va a unirse con lo divino en el universo. ¿Mm? Suena a panteísmo. Muy bien. Esa unión entonces se da luego de la muerte. Al morir el hombre, tiene la opción de unirse a Dios. Casi siempre se une a Dios. Plotino quizá no va a hablar de un destino distinto al de la unión con Dios. En su pensamiento filosófico, ¿no?, Plotino nos va a decir esto: Dios es absolutamente trascendente, está fuera de esta realidad. Es el uno, como retomando a Parménides, superior a todo pensamiento, superior a todo ser, inefable, es decir, sin falla, sin errores, incomprensible, es decir, que en ningún momento el ser humano va a poder comprender a Dios, porque en todo caso dejaría de ser Dios. No es idéntico a la suma de las cosas individuales, pues ellas requiere un principio distinto a ellas y lógicamente anterior, ¿no? O sea, el ser necesario. Como ya posteriormente va a decir Santo Tomás y como ya había dicho Aristóteles cuando habla del motor inmóvil. Ese es Dios, entonces. Ahora, coincide un poco con la idea de un teólogo llamado Tertuliano de que no se le puede dar atribuciones al uno, a ese Dios. ¿Y por qué? Porque si yo le doy una atribución, ya lo estoy limitando. Y si lo limito, pues no es Dios, porque Dios en esencia sería eterno e infinito. Y al limitarlo incluso, al darle atribuciones, lo estaría volviendo particular. Por tanto, ¿no?, coincidiendo un poco con Tertuliano, de Dios solo se puede dar conceptos negativos, ¿no? Lo típico: Dios no es, ¿no?, para entender un poco el tema. Muy bien. Por otro lado, se puede atribuir bondad al uno, pero sin que sea inherente a él. Más bien, sería mejor decir que Dios es el bien. No, entonces, no es que Dios hace el bien, Dios es el bien. Dios es y no hace el bien. Dios ya es el bien. No, nuevamente, no es que Dios haga el bien, sino que Dios es el bien. ¿Ya? Y por tanto, esto nos lleva a decir, no se puede atribuirle pensamiento, voluntad o actividad, ¿no? Por tanto, solo puede decirse, vean que esto nos lleva a esta conclusión, solo puede decirse de Dios dos cosas: es el uno y es el bien. Y de ahí sacamos esto. Por tanto, se parece bastante a esto. El uno es indivisible, inmutable, eterno, sin pasado, sin futuro, constante e idéntico a sí mismo. Ese sería el uno de Plotino. Ese sería el uno de Plotino. Ahora, Plotino de la creación nos dice o nos da la siguiente idea. Podemos verla por acá. La creación se dio por necesidad natural, no por acto, ¿no? En la filosofía medieval más bien va a ser un acto, ya que Dios es inmutable. No se dio ex nihilo, es decir, fuera de, sino se da por emanación, así como el sol que emite luz sin pérdida, cada vez más débil conforme se aleja. Entonces, según Plotino,
la creación no fue un acto, porque si fuera un acto, diríamos que Dios ha cambiado, ha mutado, y Dios es inmutable. Entonces, Plotino concibe a Dios como una especie de sol, y del sol obviamente nace la luz. Emana, esa palabra va a utilizar bastante Plotino, emana la luz. Y obviamente, esos rayos de luz que salen del sol, en realidad no nos dan la sensación que disminuyan al sol. Por eso dice sin pérdida. Y lo interesante, esos rayos se hacen, vean, cada vez más débiles conforme se alejan del sol. Por ejemplo, este rayo que vamos a marcar por acá es débil. ¿Por qué es tan tenue? ¿Por qué es tan débil? Porque está lejos del sol. Porque está lejos. Listo. Y vean, esa es justamente la manera en la que Plotino entiende el mundo, ¿no? La que estamos viendo y apreciando en esta lámina. ¿Ya? Esa es la manera entonces en la que Plotino va a entender el mundo, ¿no? La realidad. Hay un uno que va a dar lugar primero al espíritu, al alma del mundo y a las almas particulares. Y luego, todo aquello que no es, se le va a llamar materia, ¿no? Para Plotino, ¿qué es la materia? El no ser. ¿Ya? Ahora, vamos a ver partes de esto para que lo podamos entender mejor. Primero, Plotino considera, y para esto me parece que el mejor ejemplo lo da un libro, me imagino que quizá si les interesa la filosofía, al menos, ¿no? De una parte un tanto eh, sencilla, lo han leído, ¿no? El mundo de Sofía. Plotino justamente considera al uno como una hoguera, fueguito. Y del fueguito, como nosotros sabemos, a veces emanan pavesas. Pavesas son esa especie de chispas, ¿no? Que pueden salir de una hoguera. Y esas chispas justamente son las emanaciones. Por eso dice Plotino, todo desciende y todo asciende. ¿Hacia dónde? Hacia el uno. Todo sube, todo baja. Todo está cerca y a veces está lejos del uno. Muy bien. Según Plotino, entonces, para seguir entendiendo este esquema, ¿qué es el uno? Es el bien, la absoluta unidad y la absoluta plenitud. Y para que entendamos desde ya un poco del concepto del uno, si Plotino considera que el uno es como una especie de hoguera, entonces podemos entender lo siguiente. Veamos. Si es como una especie de hoguera, tal y como lo plantea Plotino, entonces habrán chispas que están muy cerca del uno, pero también habrán chispas que están muy lejos, ¿no? Aquí se habla bastante de esto, de lo cerca o de lo lejos que uno puede estar. Y otra cosa, ¿no? Generalmente, cuando esta chispa vuelve al uno, la chispa desaparece y lo que queda es el uno. Es decir, es como que el uno reabsorbe todo. La chispa, lo que emana del fuego, vuelve al fuego y al volver al fuego, se convierte nuevamente en fuego. Entonces, como dice la frase, ya no es la chispa, ahora es el fuego. ¿No? Listo. Y por eso dice, ¿no? Plotino, del uno irradian o emanan todos los seres y también la belleza. Por eso nos dice, ningún ser existe fuera de la unión con el uno. Fuera de la unión con el uno.
Tarde o temprano todo se vuelve a unir al uno. Muy bien. Por eso nos dice Plotino, ¿no? Esta idea, esta noción. La luz está inseparablemente unida al Sol. No se puede aislar del Sol. Yo no puedo quitarle la luz al Sol. La luz siempre permanece al lado del Sol. Análogamente, tampoco se puede separar al ser de su fuente. ¿Quién es la fuente del ser? El uno. Si cada pequeña pavesa que existe es el ser, irremediablemente en algún momento ese ser a dónde va a volver? Al uno. Por más cerca o por más lejos que esté. Obviamente los que están más lejos tienen más dificultades. Son más imperfectos. Por eso incluso a veces Plotino dice, no, es el no ser. Es como si no existiera. Son el no ser. Y vean, en ese proceso de emanación que nos indica Plotino, cada nivel superior se refleja en uno inferior. Y cuando los niveles se hacen más inferiores, ¿no? Uno debe entender así, el nivel superior, el nivel inferior. Y cuando se hace más y más inferior, se va perdiendo la unidad y se pierde la plenitud. Ya no es el uno, se está separando, por eso se pierde la unidad. El nivel superior es obviamente la unidad, por eso se le llama el uno. Pero cuando esto se va separando, ya no hay unidad. Ya no es el uno, no hay unidad. Hasta que el ser junto con la materia forma el mundo físico. Y obviamente, lo más imperfecto, lo más inferior es el mundo físico, ¿no? Tal y como nos dice Plotino. Por tanto, ¿no? Acá Plotino utiliza un concepto llamado alma del mundo, ¿no? Que lo tenemos por acá. ¿Qué es el alma del mundo? ¿No? Lo que penetra, forma y anima el cosmos. ¿Qué le brinda al mundo? Su armonía, ¿no? Le está brindando al mundo su armonía. Del uno, lo primero que se refleja es el espíritu, es lo que está más cerca del uno. Lo segundo que se refleja es el alma del mundo. Del espíritu entonces se refleja el alma del mundo. Del alma del mundo se reflejan las almas particulares, ¿no? Que le confieren unidad, animan y demás a las cosas en particular. Y de eso ya, bueno, en último estrato viene la materia o el no ser. Ahora vean, a su vez, el eros, ¿no? Esa especie de amor, puede llevar al hombre nuevamente al uno, a través del arte, ¿no? A través del arte, a través del pensamiento o a través de lo que hemos visto, el éxtasis, ¿no? La unión mística. Entonces, el arte me lleva nuevamente al alma del mundo. El pensamiento me lleva al espíritu y el éxtasis me lleva directamente al uno, a la unión. Recuerden que la palabra unión en Plotino es importante, a esa unión mística, ¿no? A esa unión mística. Listo. Entonces, hemos visto estos estratos. Veamos, hemos visto estos estratos. ¿Ya? Se les llama también causaciones cósmicas. El primero es el espíritu, ¿no? Vean el nombre, también llamado nous. Es la imagen, el reflejo o la duplicación del uno. Similar al conjunto de ideas que aparecían en el cielo empirio, ese hiperuranio topos uranus de Platón, ¿no? Que serían como una especie de arquetipo, una especie de molde eterno de las cosas. Similar entonces al topos uranus de Platón, ¿no? El espíritu. El alma más bien, ¿no? El alma más bien va a ser la representación del espíritu, ¿no? Al cual también se le puede llamar palabra. Es pura energía, actividad, ¿no? Por tanto, es contemplación, que viene a ser su actividad principal,
Y cuando esa alma del mundo, esa alma universal, se hace particular, se individualiza, ¿no? Genera el siguiente estrato. Y ese siguiente estrato ya lo hemos visto. ¿Quién sería? Las almas concretas o particulares. Entonces, hay una doble visión, ¿no? En las almas. Hay una doble visión en las almas concretas, ¿no? Como un doble ojo. Listo, nos dice, por un lado, ven las ideas. Por el otro lado, ¿no? Miran a la materia. El alma entonces, por un lado, contempla las ideas y por otro lado está contemplando la materia. Las ideas y la materia, dándole forma por medio de conceptos, ¿no? Es decir, cuando contempla la materia, es en ese momento donde empieza a formar conceptos, ideas acerca de lo que está viendo, que vendría a ser la materia. Y como hemos dicho al inicio, la materia es el no ser, completamente ajena al espíritu, sin forma, origen del mal y de la fealdad. El no ser, en otras palabras. Si es el no ser, entonces, ¿qué vendría a ser la materia? Una limitante. Vean que se recoge las ideas platónicas, ¿no? De que en realidad la materia, el cuerpo y todo lo demás es imperfecto y por tanto es una limitante, ¿no? Y como hemos dicho, como es el último estrato, es lo que más se aleja del uno. Dicho en términos un poquito más filosóficos, reflexivos, ¿cuál es la manera más fácil de alejarse del uno, no? La materia. Si uno se preocupa solo en el aspecto material del mundo, está lejos de la unión mística y de los éxtasis con Dios, con el uno. Por eso, nos va a decir Plotín, el mundo posee una tendencia de retorno hacia la plenitud del uno. O sea que hay una tendencia a volver al uno. Hay una tendencia. De modo que los seres materiales van a poseer un impulso hacia la imitación de la idea, ¿no? Entonces, la materia va a tener ese impulso de querer volver a la idea, a la parte quizá no material para volver a ser, ¿no? Tal y como nos va a decir Plotín. Ese es el orden de los estratos, ¿ya? Y es justamente, a ver, vamos a retroceder, lo que hemos visto en el gráfico, ¿no? El uno, el espíritu, el alma del mundo, las almas particulares y la materia, ¿no? Que obviamente está centrado en la naturaleza, ¿no? La materia. Listo. Esa es la manera de pensar de Plotino. Ese es su pensamiento filosófico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos sacar como conclusión de esto? Si la materia está lejos, la unión con la materia, ¿no? La unión del alma con la materia oscurece, porque está lejos, lejos del fuego. Oscurece la capacidad del alma de contemplar al uno, ¿no? Claro, de manera gráfica, ¿no? Si tenemos la hoguera, si tenemos la hoguera, ¿no? De esta manera, tenemos las pavesas que salen de la hoguera, habrá pavesas que están más lejos. Probablemente una de esas pavesas sea el alma, ¿no? Probablemente un alma particular, pero es un alma que está unida a la materia. Y como la materia está lejos del uno, recordemos eso, como la materia está lejos del uno, primero está el espíritu, está el alma del mundo, están las almas particulares y al final la materia. La materia está lejos del mundo. Por tanto, ¿quién pierde la capacidad de ver al uno? El alma, porque está lejos. Se le hace difícil
contemplar al uno. ¿Por qué? Por el simple motivo que está lejos. Así que el objetivo es claro. Si el alma quiere volver a contemplar al uno, debe buscar la unión mística. Y como hemos visto, lo puede hacer por el arte, lo puede hacer por el pensamiento e incluso lo puede hacer, ¿no?, de manera quizá un poco más directa a través de los éxtasis. Hay que recordar eso, ¿ya? No se olviden. Y por eso Plotino nos va a dar algunas recomendaciones, ¿no? Por eso nos dice, el alma puede volver a elevarse hacia una purificación ascética. ¿A través de qué? A través de la cara que está mirando al espíritu, ¿no? Que en este caso será el alma. Se une al alma del mundo y el alma del mundo está mirando directamente al espíritu y el espíritu pues ya está más cerca del uno, ¿no? Que en este caso estaría representado por la hoguera. Muy bien. ¿Y qué es lo que impulsa al hombre a esa purificación? El amor, ¿no?, que está representado por la palabra eros. Pero no es un amor cualquiera, es un amor a la belleza, por eso uno de los caminos es el arte, y el amor a la unidad originaria. Es como decían los viejos filósofos, ¿no? El hombre busca tres cosas: la verdad, la belleza y el orden, ¿no? La verdad, la belleza y el orden. Muy bien. Entonces, para finalizar, la filosofía antigua, ¿no? Plotino nos dice, ¿cuáles son las vías en todo caso para que el alma se eleve, para que el alma vuelva al uno, en ese ascenso o también llamado purificación? Primer camino, el ascetismo. ¿Qué hace el ascetismo? Aniquila toda tendencia material, conlleva al éxtasis y, como hemos visto, es una vía casi inmediata que nos une o que nos lleva al uno. Por ascetismo, bueno, ya les dije, puede ser ayuno, abstinencia y quizá alejarse de algunos placeres materiales. Dos, el pensamiento, como decía nuestro esquema, o también llamado filosofía, para ver y poder reflexionar sobre aquellas cuestiones fundamentales, en otras palabras, ver las ideas eternas. Ver las ideas eternas en las cosas, superando entonces las sombras, porque recuerden que está lejos y por tanto ve apenas la luz del uno y más que todo le están rodeando sombras. Tres, el camino del arte, ¿no?, realizado en la materia, que viene a ser, ¿no?, ese arte, la belleza del espíritu, ¿no? Listo. De esa manera entonces termina este periodo de la filosofía antigua. Hemos terminado con Plotino y cuando veamos a San Agustín, que ya es parte de la filosofía medieval, vamos a ver que recoge buena parte de las ideas plotinianas. San Agustín, en vez de tomar una hoguera, le va a llamar Dios. Y ese Dios va a estar en un lugar llamado cielo. Y para que el alma pueda retornar al cielo, no lo va a hacer sola con su propio esfuerzo. Necesita de Dios. Y Dios, para que el alma se eleve, ¿no?, para que se purifique en ese ascenso, Dios le va a brindar algo llamado la gracia. Y el alma en gracia puede retornar a Dios. ¿Se van a unir? Sí, pero a diferencia de Plotino, ahora sí se puede entender esta frase, ¿no? Plotino decía, cuando el hombre es, o sea, cuando el hombre existe, cuando el hombre está en esta realidad, Dios no es. Es como que Dios no está. Cuando el hombre muera, ¿no?, decimos lo contrario. En cambio, ¿no?, el momento en el que el hombre muera, es decir, cuando el hombre no es, cuando el hombre deje de existir, entonces
lo único que va a estar es Dios. Traducido a dibujo, cuando el hombre es, nos está diciendo, cuando esa pavesa, ese chispazo esté presente en este mundo material, no vamos a observar la hoguera. Todavía no está unido a la hoguera. Por eso el hombre es. Pero cuando el hombre muera, ese chispazo se va a unir a esa hoguera. Se va a unir a ese uno y por tanto, el hombre ya no es, no va a estar, porque al unirse, lo único que va a existir es la pavesa, o mejor dicho, la hoguera, es decir, Dios. San Agustín opina de modo contrario. Lo vamos a ver cuando hagamos San Agustín. El hombre no deja de ser. Se une a Dios, sí, pero no pierde su ser. Es una unión mística, es una deificación, como va a decir la teología. Muy bien. Con eso hemos terminado filosofía antigua. Espero que puedan revisar el resto de videos donde tenemos de manera bien clarita y específica cada uno de los filósofos. Muy bien. Esperamos nos puedan acompañar en el siguiente periodo, que es la filosofía medieval. No olviden revisar los videos y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias. Hasta otra oportunidad.